Hola, mi nombre es Juan José Muñoz, soy estudiante de la Facultad de Jurisprudencia en primer semestre, del grupo 19 de Cátedra Rosarista. En el ejercicio Aprender a Aprender, respecto a la reseña del libro Historia Concisa de Colombia, cuarto y quinto capítulo, hemos retomado la historia política de Colombia, de nuestro país. Esto dice mucho de quiénes somos y para dónde vamos, de las herencias coloniales que se heredaron de la conquista de España al territorio americano, principalmente al norte de América, nuestro país Colombia. Empecemos a analizar la historia política de Colombia. Colombia no es una nación que ha permanecido siempre en paz. Por el contrario, es una nación que ha permanecido siempre en el belicismo, en una constante guerra y en una lucha por la conformación y la delimitación del Estado, de su poder, de sus capacidades y en últimas de las potestades y de quienes lo rigen. Han existido disputas del poder por el poder. Colombia ha estado marcado por una guerra bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, una de las más grandes herencias entre tener que decidir entre dos bandos políticos opuestos. Si bien la independencia le garantizó a Colombia en primera medida un aislamiento no concreto de España, le garantizó si bien los primeros pasos para establecerse como una nación independiente, como una nación en proceso de conformación estatal. Ese proceso de conformación estatal también ha estado influenciado por las disputas entre esos dos partidos, Partido Conservador y el Partido Liberal. Incluso por quién determina la educación en Colombia y quién la determinó en ese tiempo. Si la educación debía ser impuesta por la Iglesia Católica o por el contrario tenía que ser laica. Y eso ha sido uno de los más grandes motivos de disputa a lo largo de la historia política de Colombia. Además de eso, Colombia, a través de su aparato estatal, ha olvidado a las regiones. En alguna medida determinó preponderantemente la separación de Colombia de Panamá, de Perú, de los estados o de las regiones que conformaban a Colombia. Uno de los fundamentos más grandes de la violencia en Colombia es la inequidad extrema. Podría decirse que es la causa del conflicto. ¿Y por qué se dice eso? Las represiones estatales, producto de la violencia extrema, donde el Estado ha participado en actuaciones políticas, donde ha existido persecución de conservadores a liberales, y también el surgimiento de guerrillas, la financiación reciente en el siglo XX del narcotráfico a las guerrillas o a los grupos delictivos, a los paramilitares, el surgimiento de repúblicas independientes, la creación de un Frente Nacional en 1950, conforman los principales rasgos de lo que ha sido lo más reciente del conflicto armado en Colombia. Pero eso no quiere decir directamente que en eso se resuma la historia de nuestro país. Esto va mucho más allá. Viene desde la colonia. Una de las más grandes herencias coloniales que tenemos, además del extractivismo, es también el tema de la dominación, bien sea carismática, tradicional, de tipo jurídica. Quien tiene la capacidad de seducir al pueblo es quien tiene la capacidad de acceder al poder, quien tiene la capacidad de recurrir a medios territoriales, es decir, a conformación de organizaciones o de movilizar socialmente y conducir a protestas sociales, es quien tiene la capacidad de llegar a dominar jurídicamente a través del aparato estatal a Colombia. Y eso dice mucho en la historia, eso está plasmado ahí. Si bien podemos tener en cuenta que en el Frente Nacional se pactó una alternancia en el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Además de eso, el surgimiento de las guerrillas se dio de alguna manera, primero, porque en Colombia siempre se ha dado un abandono a las regiones. Colombia, si bien dice ser un estado descentralizado, no ha garantizado la presencia estatal en los lugares más olvidados. Y eso quiere decir que Colombia no ha llevado no solamente la presencia indiscriminada de fuerzas militares, sino, además de eso, el desarrollo de propuestas materiales directas, el acceso al agua, al alcantarillado,
derechos humanos, derechos sociales, no ha garantizado autoridad, el ejercicio de políticas públicas que le garanticen a la sociedad directamente una forma de direccionar o de distribuir la riqueza. No ha garantizado en Colombia de ninguna forma una presencia coherente del Estado con las regiones. Ese es un problema que está presente, no solamente desde la separación de Colombia de Panamá, sino que además de eso ha estado presente en la conformación de esos grupos delictivos insurgentes. Por último, todo este tema lo retomé en mi plan Aprender a Aprender. Esto dice mucho porque es importante la retroalimentación, porque es importante consultar, pero más allá aprender de nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y eso nos dice, primero, que estamos en la obligación social de conducir directamente a Colombia a las más grandes transformaciones sociales, pero principalmente este ejercicio nos lleva no solamente a quedarnos en la historia que nos han contado a lo largo del tiempo, sino que nos invita a reflexionar, a pensar nuestro país. Nos invita a pensar a Colombia desde sus inicios y además hacia el futuro. Y respondiendo a esa pregunta de cómo desarrollé mi plan de texto, puedo decir lo siguiente. Lo primero es que lo desarrollé aquí mismo donde estoy sentado, aquí en mi apartamento. Y eso me llevó primero a desarrollarlo con mis amigos, con mis compañeros. No implica que me hayan ayudado directamente a la estructuración del texto, sino que cuando yo lo terminaba les preguntaba qué les parecía y si merecía algún cambio, alguna mejora, si algo no estaba bien de acuerdo a lo que ellos conocían o tenían certeza de la historia de Colombia. También realicé algunas lecturas aquí sobre el informe general que emitió el Centro de Memoria Histórica. Asimismo consulté un libro de Francisco Gutiérrez Sanín, que fue citado por Claudia López en Adiós a las FARC y ahora qué, en el libro. Y además de eso, pude analizar y comprender un poco más la historia de Colombia. Me di cuenta en los procesos de retroalimentación que muchas veces escribimos tal cual pensamos, y eso muchas veces puede representar un error. No porque lo que pensemos está mal, sino porque al momento de pasar nuestras ideas al texto, gramaticalmente o en temas de sintaxis o de redacción fallamos, y eso nos lleva muchas veces a no ser claros con nuestras ideas. Yo, por el contrario, tendía a utilizar medios rebuscados, palabras rebuscadas, como para embellecer mi texto, y muchas veces no lo hacía comprensible o no lo hacía claro. Con este texto me di cuenta que tengo la capacidad de ser mucho más claro, mucho más conciso, utilizando estas dos características en la traducción de mi texto, o mejor dicho, en la transcripción de mi texto desde mi pensamiento al computador directamente. Y eso me llevó también a mejorar no solamente mi calidad en lo que escribía, sino que además de eso me permitió incorporarlo a mi vida. A mí siempre me ha gustado escribir, y yo escribo para algunos medios virtuales como La Oreja Roja y La Juventud Opina, un programa de la UNICEF, y muchas veces no caemos en cuenta que las personas pueden estar recibiendo una información no de tanta calidad como podría ser la que ahora estamos estructurando con el programa de Aprender a Aprender, y más, como lo he estructurado en el plan de texto de la reseña sobre la historia concisa de Colombia. Lo curioso es que nos permitió ese texto específicamente, y reseñarlo, nos permitió, más que repetir la historia, nos permitió retomarla de una forma mucho más concreta, mucho más certera, un poco más cercana al diario y a la cotidianidad de las personas. Eso iba mucho más allá, a trabajar esos temas colectivos que muchas veces fueron ignorados por la historia, pero que sí sucedieron. Me alegra muchísimo haber desarrollado este trabajo, y puedo decir realmente que contribuyó muchísimo a mi crecimiento en temas de redacción y en temas principalmente de escritura y de conocimientos generales sobre nuestro país, que son muy valiosos y que todos tenemos que incorporar a nuestra vida.